Nunca imaginé que las palabras de mi propio hijo pudieran doler más que aquella enfermedad que se llevó a mi esposo. Pero esa noche lo descubrí. Era el 14 de marzo. Lo recuerdo porque llevaba semanas preparándome para esa cena. El ascenso de Rodrigo a director de ventas de textiles industriales del Pacífico. Mi hijo, mi único hijo, alcanzando la cima. O al menos eso creía él. Me puse mi vestido rojo, ese que guardaba para ocasiones especiales, el que usé cuando cumplí 60 años y nadie vino a felicitarme porque Rodrigo estaba de viaje con Valeria en Europa. El mismo vestido que me ponía cuando quería sentirme viva, cuando quería recordar que alguna vez fui una mujer que brillaba. El broche de plata de mi madre descansaba sobre mi pecho. Ella siempre decía, una mujer que sabe callar, sabe cuándo hablar. Esa noche entendí que tenía razón. Me miré al espejo del pasillo antes de bajar. 62 años me devolvían la mirada. Las arrugas alrededor de mis ojos contaban historias de noches sin dormir, cuidando a un bebé que lloraba, de facturas pagadas con lágrimas, de un negocio construido en silencio mientras todos creían que solo era la viuda de Fernando Vega. El olor a comida subía desde el comedor. Filete miñón, el platillo favorito de Rodrigo. Valeria había contratado un chef porque, según ella, yo cocinaba como campesina, como si el mole de mi madre fuera inferior a sus platos franceses que nadie puede pronunciar. Bajé 3 escalones, solo 3. Entonces lo vi, mi hijo, parado al pie de la escalera, su traje azul marino, su corbata perfectamente anudada, su expresión que nunca voy a olvidar. No bajes, mamá. Así, sin más, sin un por favor, sin una explicación. Me detuve. Mis tacones se clavaron en el tercer escalón como si el piso se hubiera convertido en cemento. Mi suegra ocupará tu lugar en la cena. Es importante que ella esté presente. Tú solo vas a incomodar a todos con tus historias de antes. El aire se me escapó del pecho. ¿Conoces esa sensación? Cuando alguien te golpea sin tocarte. Cuando las palabras entran como cuchillos y se quedan ahí, girando. Me avergüenzas, dijo después, bajando la voz. No sabes comportarte con gente importante. Gente importante. Yo, que le cambié los pañales. Yo, que vendí mi carro para pagar su universidad. Yo, que firmé los cheques que él nunca vio. No soy gente importante. Valeria apareció detrás de él. Su cabello negro brillaba bajo las luces del candelabro. Un candelabro que yo compré, por cierto, en una casa que yo construí, pero ella me miraba como si yo fuera la sirvienta que se había equivocado de fiesta. Mariana, creo que tu programa de televisión ya empezó, dijo con esa sonrisa de porcelana falsa. Sube a descansar. No respondí. No podía. Di media vuelta y subí las escaleras. Cada paso pesaba como plomo. Cerré la puerta de mi habitación y me recargué contra ella. Las risas comenzaron abajo. El tintineo de copas. La voz aguda de Graciela, la madre de Valeria, contando alguna historia sobre sus vacaciones en Miami. 35 años de sacrificio. Y mi lugar en la mesa lo ocupaba una mujer que se tiñe el pelo de rubio para esconder su vacío interior. Me senté en la orilla de la cama. Mis manos temblaban. 30 minutos. Estuve ahí 30 minutos exactos. No lloré. Ya no me quedaban lágrimas para Rodrigo. Las había gastado todas cuando me di cuenta de que el niño que crié se había convertido en un extraño. Me quedé ahí, en silencio, escuchando cómo celebraban sin mí. Esa noche algo murió en mi corazón, pero algo más despertó. ¿Qué hubieras hecho tú? Escríbelo en los comentarios. Yo nací con el olor a tela impregnado en la piel. No es una metáfora, es la pura verdad. Mi padre tenía una pequeña fábrica textil en un pueblo costero del Pacífico, de esos donde el mar se escucha desde cualquier esquina y las gaviotas despiertan antes que el sol. La casa donde crecí quedaba a 3 cuadras de la fábrica, pero el aroma de algodón crudo, de tinta industrial, de aceite de máquinas, llegaba hasta mi almohada cada mañana. Ese olor, Dios mío, ese olor. Todavía lo siento cuando cierro los ojos.
Todavía me transporta a las 5 de la mañana, cuando mi padre se levantaba sin hacer ruido, se ponía su camisa de trabajo desgastada en los codos y caminaba por el pasillo de madera que crujía bajo sus pies. Yo fingía dormir, pero siempre lo escuchaba, siempre. Mi madre decía que yo había nacido con los ojos abiertos, que desde bebé observaba todo, que nunca lloraba, solo miraba, como calculando, como esperando. Ella tenía razón. Mi padre se llamaba Aurelio Mendoza, hijo de campesinos que nunca tuvieron tierra propia. Llegó al pueblo con 17 años, una maleta de cartón y la convicción de que el trabajo honesto era el único camino. Empezó barriendo pisos en una fábrica de telas. Terminó comprándola 30 años después. Cuando yo tenía 15 años, me llevó por primera vez al piso de producción. El sonido de las máquinas de coser industriales era ensordecedor. Docenas de mujeres con delantales azules, inclinadas sobre mesas de corte, sus dedos moviéndose con una velocidad que parecía imposible. El calor húmedo me golpeó la cara. El zumbido constante de los telares vibraba en mis huesos. «Esto será tuyo algún día», me dijo mi padre. No le creí. En aquel entonces, las mujeres no heredaban negocios. Las mujeres se casaban, tenían hijos, cocinaban frijoles. Las mujeres callaban. Pero mi padre veía algo que nadie más veía. Escucha, Mariana, este negocio no es de números, es de personas. Cada rollo de tela que sale de aquí lleva el sudor de alguien. Nunca lo olvides. No lo olvidé. Mi madre era diferente, callada como agua de pozo. Nunca alzaba la voz, nunca discutía. Nunca opinaba en las cenas cuando mi padre hablaba de negocios con sus socios, pero sus ojos lo decían todo. Observaba, calculaba, esperaba. Ella tenía un broche de plata con forma de flor que usaba todos los domingos para ir a misa. Era lo único valioso que poseía. Su madre se lo había regalado el día de su boda, y su abuela a su madre, y así hacia atrás en el tiempo. El día que cumplí 18 años, me lo entregó. Una mujer que sabe callar, sabe cuándo hablar. Me dijo, «Este broche te recordará que el silencio es poder. Guárdalo para el momento indicado». Ese broche lo llevé puesto la noche que bajé las escaleras con el licenciado Cordero. 34 años después, mi madre ya no estaba para verlo, pero juro que sentí su mano en mi hombro. Estudié administración de empresas en la Universidad Estatal. Fui la única mujer de mi generación. Los profesores me miraban con desconfianza. Mis compañeros me ignoraban o se burlaban. Pero yo tenía los ojos de mi madre. Observaba, calculaba, esperaba. Me gradué con honores, primera de la clase. Cuando subí a recibir mi diploma, mi padre lloró. Fue la única vez que lo vi llorar. Ahí conocí a Fernando. Fernando Vega Castillo, ingeniero industrial. Alto, serio, con manos grandes y ojos tristes. No era guapo en el sentido tradicional, pero tenía algo que me atraía. Una solidez, una presencia. Cuando entraba a un salón, la gente lo notaba. Me invitó a un café después de la ceremonia de graduación. Café de olla, en una fonda cerca del campus. Recuerdo el sabor dulce de la canela, el vapor subiendo entre nosotros, sus dedos tamborileando en la mesa de madera mientras me hablaba de sus sueños. «Quiero construir cosas que duren», me dijo. «Puentes, edificios, un legado». «Yo quiero lo mismo», respondí. No mentía. Pero él pensaba en concreto y acero. Yo pensaba en algo más profundo. Nos casamos un año después. Boda sencilla en la iglesia del pueblo. Flores blancas del jardín de mi madre. Un mariachi de 3 músicos que tocaron Cielito Lindo mientras caminábamos hacia la salida. Mi padre me entregó en el altar con lágrimas en los ojos. Mi madre sonrió desde la primera banca, su broche de plata brillando bajo la luz que entraba por los vitrales. Fueron años buenos. Fernando trabajaba en una constructora mientras yo ayudaba a mi padre en la fábrica, aprendiendo, siempre aprendiendo. Los proveedores, los clientes, los márgenes de ganancia, los ciclos del mercado textil.
Mi padre me enseñaba todo mientras Fernando creía que yo solo llevaba la contabilidad básica, una mujer que sabe callar, sabe cuándo hablar. Cuando mi padre enfermó de una enfermedad pulmonar, la fábrica tambaleó. Los socios querían vender. Fernando sugirió lo mismo, pero yo recordé las palabras de mi padre en su lecho de muerte, su mano fría apretando la mía, su voz convertida en un susurro áspero. No vendas nunca, Mariana. Tú tienes lo que Fernando no tiene. Visión. Y yo obedecí. Rodrigo nació 3 meses después del funeral de mi padre. Lo traje al mundo en una madrugada de lluvia, con el olor a tierra mojada entrando por la ventana del hospital. Cuando lo puse en mis brazos por primera vez, supe que mi vida había cambiado para siempre. Mi universo. Eso era Rodrigo para mí. Mi universo. Recuerdo las mañanas en la cocina, el café de olla hirviendo en la estufa, yo cantándole canciones de cuna mientras él golpeaba su cuchara contra la mesa. Sus rizos oscuros, su risa contagiosa, sus manitas pegajosas de mermelada buscando mi cara. Recuerdo las noches de fiebre, yo meciéndolo durante horas, rezando en silencio. Recuerdo su primer día de escuela, su uniforme nuevo, sus ojos asustados mirándome desde la puerta. No te vayas, mamá. Nunca me voy, mi amor. Siempre estoy contigo. Fueron años de café de olla y canciones en la cocina. Años de risas en el patio, de domingos en el parque, de Fernando enseñándole a andar en bicicleta mientras yo los miraba desde la ventana. Años de trabajo silencioso en la fábrica, de reuniones secretas con abogados, de firmas que nadie cuestionaba. Años de construir un imperio mientras todos creían que yo solo era una esposa devota. Fueron años buenos. Fueron años buenos hasta que dejaron de serlo. Yo sabía que mi padre se estaba muriendo antes de que los doctores lo confirmaran. Era enero cuando recibí la llamada. Una mañana fría, el cielo gris sobre la ciudad, Rodrigo en la escuela y Fernando en la oficina. El teléfono sonó 3 veces antes de que yo contestara. Era mi tía Esperanza, la hermana menor de mi padre. Su voz temblaba como hoja seca. Mariana, tienes que venir. Es grave. Empaqué una maleta pequeña esa misma tarde. Fernando protestó. Rodrigo lloraba porque no entendía por qué mamá se iba. Pero yo sabía. En mis huesos, lo sabía. El viaje en autobús duró 8 horas. 8 horas mirando por la ventana empañada, oliendo el diésel del motor, sintiendo cada bache del camino en mi columna. Cuando llegué al pueblo, el aire olía a pino mojado y leña quemada. El mismo olor de mi infancia. El mismo olor que había olvidado. Mi padre estaba en su cama, esa cama de madera oscura donde había dormido durante 50 años, donde mi madre había cerrado los ojos por última vez. Las sábanas blancas lo hacían ver más pequeño, más frágil. Sus manos, esas manos que habían construido un imperio de hilos y telas, temblaban sobre el cobertor. Aquella enfermedad ya había ganado. Los doctores hablaban de meses, quizás semanas. Hablaban de tratamientos paliativos, de comodidad, de prepararse. Pero yo no quería prepararme. Yo quería que el tiempo se detuviera ahí, en ese cuarto que olía a eucalipto y enfermedad, con mi padre todavía respirando. Me quedé 3 semanas. Dormía en el sofá de la sala, el mismo sofá donde mi madre me había enseñado a bordar. Cocinaba caldos de pollo con verduras del mercado, los mismos caldos que ella preparaba cuando alguien enfermaba. Leía en voz alta para mi padre porque sus ojos ya no podían enfocar las letras. Libros de historia, periódicos viejos, los registros de la fábrica que él insistía en revisar. Una noche, cerca del final, me llamó a su lado. Su voz era un susurro áspero, como papel de lija contra madera. El oxígeno silbaba en sus fosas nasales. Afuera un perro ladraba a la luna llena. Mariana, acércate. Me senté en el borde de la cama. Tomé su mano. Estaba fría, seca, los huesos prominentes bajo la piel de papel. Olía a medicina y a despedida. La fábrica, hija. La fábrica es tuya ahora. Papá, no hables de eso. Descansa. Pero él negó con la cabeza. Tenía que decirlo.
Lo supe por sus ojos, esos ojos que ahora eran charcos oscuros hundidos en su cara. Escúchame bien, no la vendas nunca. Los socios querrán comprar tu parte. Fernando te dirá que no tienes experiencia. Pero yo te conozco, Mariana. Te he visto. Tienes algo que ellos no tienen. Hizo una pausa. Tosió. Manchas rojas en el pañuelo. Tienes visión. Murió 4 días después. Una madrugada de febrero, con el canto de los gallos entrando por la ventana y mi mano sosteniendo la suya. No hubo últimas palabras dramáticas, solo un suspiro largo, como si finalmente pudiera descansar, y luego silencio, el silencio más grande que he escuchado en mi vida. El funeral fue sencillo, flores blancas del jardín, el mismo cura que había bautizado a Rodrigo. Los trabajadores de la fábrica llenaron la iglesia, hombres y mujeres que habían pasado décadas tejiendo bajo la dirección de mi padre. Algunos lloraban, otros solo miraban el ataúd con esa expresión vacía de quien pierde un norte. Fernando llegó tarde. Traía un traje negro que nunca le había visto y una expresión de circunstancias que me pareció ensayada. Se paró a mi lado durante el entierro, su mano en mi cintura, pero su mente en otra parte. Lo conocía demasiado bien para no notarlo. Esa noche, en la casa vacía de mi padre, me mostró los papeles. Mariana, hay una oferta. Los socios quieren comprar tu parte. Es mucho dinero. Con eso podrías... No. La palabra salió de mi boca antes de pensarla. Firme. Definitiva. Fernando me miró como si yo hubiera perdido la razón. No tienes experiencia en esto. Tu padre manejaba todo. Los clientes, los proveedores, las exportaciones. Es un mundo de hombres, Mariana. No durarías ni un año. Entonces aprenderé. Contraté a un administrador, el licenciado Armando Cordero. Un hombre serio, profesional, que había trabajado 20 años en otra textilera antes de que cerrara. Me enseñó todo lo que mi padre no había tenido tiempo de enseñarme. Los contratos, las negociaciones, las temporadas altas y bajas del mercado. Viajaba 2 veces al mes al pueblo. Dejaba a Rodrigo con Fernando, con una empleada de confianza, con mis tías. Pasaba días enteros en la fábrica, entre el ruido de las máquinas y el olor a algodón nuevo. Aprendía, siempre aprendía. En 7 años, duplicamos la producción. En 7 años, abrimos 3 sucursales en ciudades del norte. En 7 años, empezamos a exportar a Estados Unidos. Fernando nunca lo supo. Para él, yo solo hacía viajes de cortesía para supervisar al administrador. Nunca preguntó por los números, por las decisiones estratégicas, por las noches que pasé estudiando hojas de cálculo mientras él dormía. Nunca quiso saber. Quizás porque saberlo lo habría obligado a admitir que estaba equivocado. Murió un martes de octubre. Un camión de carga se saltó un semáforo en rojo. El carro de Fernando quedó irreconocible. Me llamaron del hospital mientras yo preparaba la cena, con Rodrigo haciendo tarea en la mesa de la cocina. Señora Vega, lamentamos informarle. Rodrigo tenía 14 años. 14 años y ya era huérfano de padre. Me quedé de pie en la cocina durante no sé cuánto tiempo. El teléfono mudo en mi mano, el olor a sopa de verduras quemándose en la estufa. Rodrigo levantó la vista de su cuaderno, confundido. Mamá, ¿qué pasa? Mamá, tuve que ser fuerte. Por él. Siempre por él. Los meses siguientes fueron una neblina de trámites, de pésames, de noches sin dormir mirando el techo. Rodrigo se volvió callado, distante. Pasaba horas encerrado en su cuarto. Yo trabajaba más, viajaba más, construía más. Era la única forma que conocía de no desmoronarme. Mi hijo necesitaba estabilidad. La empresa me la dio. ¿Pero a qué precio? Yo creí que el sacrificio tenía recompensa. Eso es lo que nos enseñan, ¿verdad? Que si trabajas duro, si te desvelas, si pones a tu hijo primero, el universo te devuelve esa dedicación multiplicada, que el amor se paga con amor. Qué ingenua fui. Rodrigo creció. Creció entre las mejores escuelas de la ciudad, esas con uniformes de lana fina y profesores que hablaban 2 idiomas. Creció con computadoras nuevas cada año, con viajes de verano a lugares que yo solo había visto en revistas.
Creció con todo lo que su padre nunca pudo darle y todo lo que mi padre me enseñó a construir, pero también creció lejos de mí, poco a poco, tan despacio que no lo noté hasta que ya era demasiado tarde. Cenábamos juntos todas las noches. Eso sí lo mantuve. Era mi regla sagrada, mi único momento del día donde no era dueña de nada, ni ejecutiva ni negociadora, ni la viuda de nadie. Solo era mamá. La mesa siempre olía a comida casera, arroz con pollo, frijoles refritos, tortillas de maíz que compraba de una señora en el mercado porque me recordaban a mi infancia. Encendía velas, ponía un mantel limpio, pequeños rituales de amor que nadie me pidió, pero que yo necesitaba. ¿Cómo estuvo tu día, mi amor? Bien, mamá. Siempre la misma respuesta. Bien. Una palabra que no dice nada, que cierra puertas en lugar de abrirlas. Pero yo insistía, preguntaba por sus clases, por sus amigos, por sus sueños. Él respondía con monosílabos mientras miraba su teléfono debajo de la mesa. Yo elegía no ver lo que estaba frente a mis ojos. A los 18 entró a la universidad, Administración de Empresas, la carrera que yo secretamente esperaba que eligiera, aunque nunca se lo impuse. Cuando me lo dijo, sentí que el corazón se me hinchaba en el pecho. Mi hijo, en la universidad, estudiando para tomar las riendas de todo lo que construí. Esa noche le preparé su cena favorita, enchiladas verdes con crema y queso. El olor a tomatillo llenó la cocina y yo tarareaba una canción vieja mientras cocinaba. Por primera vez en años, me sentí verdaderamente esperanzada. Rodrigo, todo lo que he construido es para ti, todo. Me miró con esos ojos café oscuro que heredó de su padre. Había algo en ellos que no supe interpretar. Orgullo tal vez, opresión, o algo más frío que prefiero no nombrar. No te decepcionaré, mamá. Le creí, por supuesto que le creí. Era mi hijo. Los años de universidad pasaron como agua entre los dedos. Rodrigo se volvió más seguro, más articulado, más distante. Ya no cenábamos juntos todas las noches. Él tenía proyectos, reuniones de estudio, fiestas de fraternidad. Yo trabajaba, siempre trabajaba, expandiendo el negocio hacia nuevos mercados, modernizando la fábrica del pueblo con maquinaria importada. Nos comunicábamos por mensajes cortos. Necesito dinero para los libros. Llegué. Gracias. Gracias. Al menos decía gracias. Fue en el último año de carrera cuando conoció a Valeria. Me la presentó en un domingo de abril. Llegaron a la casa tomados de la mano. Ella con un vestido blanco que contrastaba con su cabello negro azabache y unos tacones que hacían ruido contra mis pisos de madera. Sonreía, pero la sonrisa no le llegaba a los ojos. Tenía esa mirada que yo había visto en las esposas de algunos empresarios con los que negociaba. Una mirada que calcula mientras parece admirar. Mucho gusto, señora Vega. Rodrigo me ha contado tanto de usted. Su mano estaba fría cuando la estreché. Su perfume era caro, de esos que venden en tiendas con nombres franceses. Todo en ella gritaba dinero viejo, familias de abolengo, colegios privados donde las niñas aprenden a sentarse con las piernas cruzadas y a identificar cubiertos de plata. Su familia tenía dinero, sí, pero no tanto como aparentaban. Eso lo supe después. Los primeros meses fueron de cortesía. Valeria venía a cenar los domingos. Traía postres de panaderías finas, flores envueltas en papel elegante. Hablaba de sus estudios de mercadotecnia, de sus planes de trabajar en publicidad, de lo mucho que admiraba a las mujeres empresarias. Usted es una inspiración, señora Vega. Yo sonreía. Le servía más agua. Observaba. Hay cosas que una madre sabe, instintos que no se explican con palabras. Cada vez que Valeria miraba mi casa, sus ojos se detenían medio segundo más en los muebles caros, en las pinturas originales de las paredes, en la platería que heredé de mi madre. No era admiración lo que veía en su rostro. Era inventario. Pero no dije nada, porque quería creer, porque mi hijo parecía feliz, porque el amor de una madre puede ser la venda más gruesa sobre los ojos más abiertos. La señal vino un jueves por la tarde. Rodrigo había dejado su teléfono cargando en la cocina mientras se duchaba.
Valeria estaba en la sala, hablando en voz baja. No quise escuchar. Te lo juro que no quise. Pero las casas grandes tienen ecos traicioneros, y su voz rebotó contra los azulejos hasta llegar a mis oídos. Sí, mamá, Rodrigo tiene futuro y su madre tiene dinero. Eso es lo que importa. Me quedé inmóvil, la cuchara de madera goteando salsa sobre la estufa, el corazón latiendo en mis sienes. No escuché mal, no me equivoqué. Eso es lo que importa. Valeria colgó. Entró a la cocina como si nada, esa sonrisa fría perfectamente colocada en sus labios pintados de rosa. Huele delicioso, señora Vega. Qué suerte tiene Rodrigo de tener una mamá tan dedicada. Gracias, mija. No dije nada más. No pregunté, no confronté. Guardé esas palabras en un lugar oscuro de mi pecho, junto con todas las otras señales que había elegido ignorar, porque todavía tenía esperanza, porque pensé que el amor de mi hijo sería más fuerte que cualquier influencia externa, porque las madres somos expertas en engañarnos a nosotras mismas cuando se trata de nuestros hijos. Esa noche, mientras lavaba los platos y ellos reían en la sala viendo televisión, lloré en silencio. Las lágrimas cayeron sobre el agua jabonosa y desaparecieron como si nunca hubieran existido, igual que mi esperanza. Pero todavía no lo sabía. Todavía no entendía que esa conversación era solo el primer ladrillo de una pared que terminaría separándome de mi propio hijo. Mientras te cuento esto, comenta desde qué ciudad me escuchas. Yo pagué una boda que no era mía. 400 invitados, flores importadas de Ecuador, rosas blancas y peonías rosadas que llegaron en camiones refrigerados a las 4 de la madrugada. Una orquesta de 18 músicos que tocó desde el vals hasta las 3 de la mañana. Champán francés, no uno, sino 3 tipos diferentes para los distintos momentos de la noche. Manteles de lino bordados a mano, candelabros de cristal que tuvieron que traer desde la capital. Todo eso salió de mi cuenta bancaria, pero nada de eso fue decisión mía. Graciela, la madre de Valeria, tomó el control de la boda como generala de ejército. Llegaba a mi casa con carpetas llenas de presupuestos, muestras de tela, fotografías de arreglos florales. Hablaba sin parar, sus anillos de oro tintineando contra la mesa, mientras señalaba opciones que ella ya había elegido. Mira, Mariana, estos centros de mesa son perfectos. Solo cuestan $800 cada uno. Necesitamos 50. Yo asentía. Firmaba cheques, transfería fondos. Graciela era una mujer alta, delgada como vara de sauce, con el cabello teñido de un rubio cenizo que brillaba bajo cualquier luz. Usaba traje sastre incluso para ir al supermercado y hablaba de su familia como si descendieran directamente de la realeza europea. Su esposo había sido dueño de una constructora que quebró hace años, pero eso nunca lo mencionaba. Solo hablaba del pasado glorioso, de los veranos en Europa, de las amistades con apellidos rimbombantes. Lo que más recuerdo de ella es su perfume, gardenia con algo amargo debajo, como fruta que empieza a pudrirse. Ese olor se quedaba impregnado en mi sala horas después de que se iba. Durante 6 meses, mi papel fue simple: pagar. Quise opinar sobre el menú. Graciela sonrió con esa condescendencia que usan las mujeres que creen tener clase. Querida, tú no te preocupes por esos detalles. Ya contraté al mejor servicio de banquetes de la ciudad. Solo necesito que firmes aquí. Intenté sugerir que la ceremonia fuera en la iglesia donde bauticé a Rodrigo. Valeria puso cara de disgusto. Esa capilla es muy pequeña, suegrita. Ya reservamos la catedral del centro. La catedral costaba el triple. Por supuesto. Cada semana llegaban nuevas facturas. El vestido de Valeria, diseñado por una modista exclusiva en la capital. Los trajes de los padrinos, importados de Italia. La luna de miel en Europa. 3 semanas recorriendo ciudades cuyos nombres apenas podía pronunciar. Mi contador me llamó preocupado. Señora Vega, ha gastado casi $200,000 en 3 meses. ¿Está segura de que desea continuar a este ritmo? Es la boda de mi único hijo. Eso fue lo único que respondí, como si esas palabras justificaran cualquier cosa.
El día de la boda amaneció nublado, con ese cielo gris que amenaza lluvia, pero nunca la suelta. Me levanté a las 5 de la mañana, el estómago revuelto de nervios. Me bañé con agua caliente hasta que la piel se me puso roja. Me puse el vestido azul marino que había elegido yo sola, lo único de toda la boda que había sido decisión mía. Cuando llegué a la catedral, Rodrigo me estaba esperando en la entrada. Se veía tan guapo con su traje oscuro, tan parecido a su padre en ese momento que sentí que el corazón se me partía. Me abrazó fuerte. Olía a colonia cara y a nervios. Mamá, eres la mejor. Gracias por todo esto. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Besé su mejilla. En ese momento todo valía la pena. Los cheques, el cansancio, la humillación silenciosa de firmar facturas que nunca aprobé. Todo. La ceremonia fue hermosa. Valeria caminó hacia el altar como si fuera una película, su vestido arrastrando metros y metros de tela blanca. Rodrigo la miraba como si fuera la primera mujer sobre la tierra. Yo lloré en silencio, apretando mi pañuelo bordado contra el pecho. Después vino la recepción. El salón estaba decorado como palacio de cuento. Las mesas brillaban bajo la luz de los candelabros, cada arreglo floral perfecto, cada copa de cristal reluciente. Busqué mi lugar. La mesa principal tenía 10 asientos. Los novios al centro, por supuesto. A su derecha, Graciela y su esposo. A su izquierda, los padrinos principales, amigos de la familia de Valeria. Seguí buscando mi nombre. Mesa 4. No mesa 2. No mesa 3. Mesa 4. 4 mesas detrás de los novios. Entre primos lejanos de Valeria y compañeros de trabajo de Rodrigo que apenas conocía. Me senté despacio. El vestido de $300 de repente me pareció barato. El broche de plata de mi madre, el que nunca me quito, pesaba contra mi pecho como piedra de río. Desde mi lugar podía ver la nuca de Graciela, su cabello rubio perfectamente peinado. La veía reír, brindar, posar para las fotos junto a los novios como si ella hubiera parido a Rodrigo. Nadie me pidió que posara. Algo dentro de mí empezó a quebrarse esa noche. No fue un quiebre ruidoso, no fue dramático. Fue como esas grietas que aparecen en las paredes viejas, silenciosas, casi invisibles, pero que van creciendo hasta amenazar toda la estructura. Comí sin probar la comida. Brindé cuando todos brindaron. Sonreí hasta que me dolieron las mejillas. Esa noche dormí mal. Soñé con mi madre, con su voz diciéndome algo que no podía escuchar. Después de la boda, Rodrigo y Valeria necesitaban un lugar donde vivir. Me pidieron ayuda para el enganche de un departamento nuevo en una zona exclusiva de la ciudad. Solo para empezar, mamá. Después te lo devolvemos. Les di el dinero. Nunca me lo devolvieron. Los domingos familiares empezaron a espaciarse. Primero venían cada 15 días, luego una vez al mes, luego solo cuando necesitaban algo. Mis llamadas a Rodrigo empezaron a caer en buzón de voz. Sus mensajes se volvieron más cortos. Estoy ocupado. Después hablamos. Besos. Un día, revisando los reportes mensuales de Textiles Industriales del Pacífico, vi un nombre en la lista de nuevos empleados del área de ventas. Rodrigo Vega Mendoza. Leí 3 veces. 4. 5. Llamé a Armando Cordero, mi gerente general. Armando, este nombre en la lista de nuevos empleados, ¿es un error? Silencio al otro lado de la línea. Luego, con voz incómoda. No, señora Vega. El joven Rodrigo entró hace 2 meses. Fue recomendado por... Pensé que usted lo sabía. No, no lo sabía. Mi hijo trabajaba en mi empresa y yo no lo sabía. Colgué el teléfono con Armando Cordero y me quedé mirando la pared de mi oficina durante lo que debieron ser 20 minutos. La pintura beige, las grietas diminutas cerca del techo, el cuadro de paisaje que mi padre había comprado en un mercado hace 40 años. Todo seguía igual, todo excepto yo. Mi hijo trabajaba en mi empresa. 2 meses, 60 días de mentiras por omisión, 60 días de llamadas cortas donde me decía: estoy ocupado, mamá.
Y yo imaginándolo en reuniones importantes de alguna corporación lejana, haciéndose camino en el mundo como me había prometido. Y todo ese tiempo, él estaba aquí, en mi fábrica, caminando por los pasillos que yo había recorrido 1000 veces, usando un escritorio que yo había pagado. El café sobre mi escritorio se había enfriado. Lo tomé de todos modos, el sabor amargo raspándome la garganta como castigo merecido. Marqué el número de Rodrigo. Esta vez contestó al segundo tono. Mamá, qué sorpresa. Estoy en una junta. ¿Puede ser rápido? Su voz sonaba diferente, profesional, distante, como si yo fuera una clienta molesta y no la mujer que lo cargó 9 meses, que le cambió pañales, que vendió su tranquilidad para que él nunca supiera lo que era la escasez. Rodrigo, acabo de enterarme de algo. ¿Por qué no me dijiste que estás trabajando en textiles industriales del Pacífico? Silencio. Podía escuchar el zumbido del aire acondicionado al otro lado de la línea, voces lejanas de una oficina que yo conocía mejor que él. Ah, eso. Valeria dice que debo hacer mi propio camino, mamá, sin que me vean como el hijo de la dueña. ¿Entiendes? Valeria dice. Por supuesto. Tragué saliva. Mis dedos apretaban el teléfono con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. Hijo, pero pudiste haberme. Mamá, de verdad tengo que colgar. La junta. Hablamos después, ¿sí? Te quiero. Clic. Me quedé con el teléfono pegado a la oreja varios segundos después de que cortó. El tono muerto era el único sonido honesto que había escuchado en meses. Algo dolió. Dolió profundo, en ese lugar debajo del esternón donde guardamos las heridas que no podemos nombrar. Pero callé, como siempre, como mi madre me había enseñado. Una mujer que sabe callar, sabe cuándo hablar. Pero, ¿cuándo era ese momento? ¿Cuándo llegaba el día de hablar? Las semanas siguientes fueron una tortura silenciosa. Armando Cordero me llamaba cada viernes para darme reportes. Su voz siempre contenía algo que no decía, una incomodidad que yo podía oler a través del teléfono como perfume barato. Señora Vega, su hijo muestra aptitud para las ventas. Ha cerrado 3 contratos este mes. Qué bueno, Armando. Me alegra. Pausa. Sin embargo, hay comentarios entre los empleados. ¿Qué tipo de comentarios? Otra pausa, más larga. Podía imaginar a Armando ajustándose los lentes, pasándose la mano por el poco cabello que le quedaba. Dicen que llegó por ser su hijo, que los ascensos que ha recibido no son por mérito. Ascensos, plural. Armando. ¿Cuántos ascensos ha tenido Rodrigo? 3, señora. En 4 meses. 4 meses. 3 ascensos. Empleados que llevaban años esperando una promoción, que llegaban temprano y se quedaban tarde, que conocían cada máquina de la fábrica con los ojos cerrados. Y mi hijo, que apenas sabía distinguir un telar de una overlock, subiendo escalones como si la empresa fuera su juguete personal. Autoriza lo que sea necesario para su desarrollo, Armando. Yo confío en tu criterio. Las palabras me supieron a ceniza, pero las dije, porque era mi hijo, porque lo amaba, porque una madre siempre, siempre, siempre perdona. Ese domingo decidí visitarlo sin avisar. Llevaba una charola de tamales caseros, los favoritos de Rodrigo, envueltos en hojas de plátano como me enseñó mi abuela. El olor a masa y chile ancho llenaba mi carro mientras conducía hacia su departamento. Ese departamento cuyo enganche había pagado yo y cuya hipoteca seguía pagando cada mes, porque después te lo devolvemos nunca había llegado. Subí las escaleras. El edificio era elegante, pisos de mármol falso, espejos en cada descanso. El tipo de lugar que impresiona a quien no sabe de calidad real. La puerta del departamento estaba entreabierta. Iba a empujarla, a gritar sorpresa con mi charola de tamales y mi sonrisa de madre esperanzada. Pero entonces escuché las voces. Rodrigo, tienes que pedirle a tu mamá un mejor puesto. La voz de Valeria, fría como los pisos de mármol, calculada. Ya tengo buen puesto, amor. Acabo de subir a coordinador. Coordinador no es nada. Mi mamá dice que con los contactos de tu familia deberías estar en dirección.
Eso toma tiempo, Valeria. Silencio. Podía imaginarla cruzando los brazos, esa mueca de disgusto que ponía cuando algo no salía como ella quería. ¿Tu mamá no te quiere o qué? Claro que me quiere. Entonces úsalo. Las palabras me golpearon como bofetada. Úsalo. Como si el amor fuera una herramienta. Como si mi corazón de madre fuera una tarjeta de crédito sin límite. Esperé la respuesta de Rodrigo. Esperé que dijera no puedo hacer eso, o mi mamá merece respeto, o Valeria, eso está mal. Esperé. Voy a ver qué puedo hacer. Esa fue su respuesta. Voy a ver qué puedo hacer. La charola de tamales pesaba en mis manos como plomo. El olor a chile ancho de pronto me dio náuseas. Retrocedí despacio, un paso, luego otro, hasta que llegué al elevador. Bajé los 8 pisos con la mirada perdida en el espejo del ascensor. La mujer que me devolvía la mirada tenía 62 años, arrugas alrededor de los ojos y algo nuevo en la expresión, algo que no había visto antes. Dejé los tamales en el asiento trasero del carro. Manejé de regreso a casa en silencio, sin radio, sin lágrimas, sin el temblor que usualmente acompañaba mis decepciones. Esa noche no dormí. Me senté en el sillón donde mi padre solía leer el periódico, con el broche de plata de mi madre entre los dedos. Lo acaricié durante horas, sintiendo cada grabado, cada imperfección del metal viejo. Mi padre había muerto diciéndome no vendas, tienes visión. Mi madre había muerto dejándome este broche y la sabiduría de saber cuándo callar, pero también de saber cuándo hablar. Y por primera vez en muchos años, algo dentro de mí cambió. No fue un quiebre dramático, no hubo llanto ni gritos, fue más como el momento exacto en que el agua deja de calentarse y empieza a hervir. Un cambio de estado, irreversible. Ya no era tristeza, era claridad fría. Yo debería haber visto las señales, pero el amor de madre tiene esa cualidad traicionera de convertir las banderas rojas en simples pañuelos que se agitan al viento. Nada peligroso, nada que merezca atención. 3 semanas después de aquella noche de los tamales abandonados, Rodrigo me llamó, no para preguntar cómo estaba, no para invitarme a cenar, no para decir te quiero, mamá. Me llamó porque necesitaba algo, siempre necesitaba algo. Mamá, tengo una oportunidad increíble. Su voz sonaba diferente, más suave, más melosa. El tono que usaba cuando era niño y quería un juguete nuevo, cuando era adolescente y necesitaba dinero para salir con sus amigos. Ese tono que había aprendido a perfeccionar conmigo porque sabía, porque siempre supo, que funcionaba. Encontramos la casa perfecta, en las Lomas del Valle. Es una zona muy exclusiva, mamá, una inversión segura. Las Lomas del Valle. El fraccionamiento donde vivían los empresarios exitosos, los políticos de medio pelo, la gente que necesitaba demostrar algo. Casas enormes con jardines perfectos y vecinos que se medían por el tamaño de sus camionetas. El enganche es de 3 millones. 3 millones de pesos. Pronunció la cifra como si nada. Como si pidiera prestado para una torta. Como si los años de mi trabajo, las noches sin dormir revisando contratos, las mañanas temprano supervisando embarques, no valieran más que un número en una transferencia bancaria. Es que Valeria está embarazada, mamá. Vamos a necesitar espacio para el bebé. Embarazada. Mi corazón dio un vuelco. Un nieto. La posibilidad de sostener a una criatura pequeña, de oler su cabecita, de sentir esas manitas aferrándose a mi dedo. La ilusión me nubló el juicio por completo. Claro, hijo. Dame la cuenta. La transferencia salió esa misma tarde. 3 millones de pesos que habían tardado años en acumularse, que representaban la expansión que había planeado para el área de bordados, los nuevos telares que Armando me había recomendado. Todo eso, convertido en números que viajaron de mi cuenta a la de Rodrigo en cuestión de segundos. Te lo devolvemos en cuanto podamos, mamá. Te lo juro. Las mismas palabras de siempre. El mismo juramento vacío que ya había escuchado con el departamento, con el carro de Valeria, con las vacaciones en Cancún, con el anillo de compromiso que costó lo que gana una de mis costureras en todo un año. Pasaron los meses.
Nunca me invitaron a ver la casa. Nunca recibí una foto por mensaje, una llamada para decir, mamá, tienes que ver los acabados. Nada. El embarazo de Valeria resultó ser un error, según Rodrigo. Un atraso del ciclo, nada más. No hubo disculpas por la mentira. No hubo oferta de devolverme el dinero, ya que no habría bebé. Solo silencio. Un domingo de abril, mientras tomaba café en mi cocina, decidí entrar a las redes sociales. No soy muy dada a esas cosas, pero una de las secretarias me había enseñado a usar la aplicación donde todo el mundo comparte su vida como si fuera una telenovela. Busqué el nombre de Valeria y ahí estaba todo. Fotos de una casa enorme, techos de doble altura, cocina con isla de mármol gris, muebles de diseñador que reconocí de las revistas que Valeria dejaba en mi sala cuando venía de visita, lámparas que costaban más que el sueldo mensual de 3 de mis trabajadoras juntas, comentarios debajo de las fotos. Una amiga de Valeria, una tal Fernanda con labios inflados y cejas perfectas, había escrito: Amiga, qué casa tan hermosa. Dime tu secreto, ¿cómo le hicieron? Y la respuesta de Valeria, ahí, pública, para que cualquiera la leyera. Ja, 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 ya sabes, Rodrigo tiene contactos y su mamá siempre afloja la cartera. Afloja la cartera. Leí esa frase una vez, 2 veces, 5 veces, 10 veces. Afloja la cartera, como si yo fuera un monedero, un objeto, una cosa sin voluntad propia que simplemente se abre y derrama dinero cuando la aprietan de la manera correcta. Mis manos temblaban sobre la pantalla del celular. El café se había enfriado en mi taza. Esa taza azul que mi madre me regaló hace tantos años, la única que quedaba del juego original. El olor amargo me revolvía el estómago. Seguí buscando. Fotos de vacaciones en Tulum. Valeria en bikini frente a cenotes turquesa. Rodrigo con lentes de diseñador que yo no le había comprado, pero alguien los había pagado. Alguien siempre pagaba. Más fotos. Un collar de diamantes que Valeria lucía en una cena de aniversario. Un restaurante elegante con velas y champán. Etiquetas de lugares exclusivos, hoteles boutique, spas que cobraban 1,000 pesos por una hora de masaje. Todo pagado con el dinero que yo les había dado a lo largo de los años. El departamento, la boda, el carro, la casa. Los miles de pesos en efectivo que siempre te devolvemos nunca regresaron. Y en ninguna de esas fotos, en ninguno de esos comentarios, en ninguna de esas publicaciones brillantes y perfectas aparecía mi nombre. Ni una mención, ni un gracias a mi suegra, ni un reconocimiento. Era como si yo no existiera. Como si todo ese dinero hubiera brotado de la nada, como si la vida de lujo que presumían fuera producto de su propio esfuerzo, como si la mujer que se desvelaba revisando estados financieros, que caminaba entre telares a las 5 de la mañana, que comía tacos de canasta en su escritorio para no perder tiempo, simplemente no fuera real. Un fantasma que afloja la cartera. Cerré la aplicación. Me quedé sentada en la cocina hasta que oscureció afuera, sin moverme, sin llorar, sin ese temblor que antes acompañaba mis decepciones. Solo la claridad fría que había empezado a sentir semanas atrás, ahora más intensa, más afilada. El broche de plata de mi madre descansaba sobre la mesa. Lo había dejado ahí esa mañana mientras me servía el café. Ahora lo tomé, sintiendo el peso del metal contra mi palma, los grabados antiguos que contaban la historia de mujeres que supieron callar, pero también de mujeres que supieron cuándo hablar y cuándo actuar. Esa noche tomé una decisión. Si mi hijo no me diría la verdad, yo la encontraría. Yo llegué a las oficinas de Textiles Industriales del Pacífico a las 7:45 de la mañana, sin avisar, sin llamar, sin hacer cita previa como mi hijo insistía que hiciera desde que le di ese puesto de gerente de operaciones. El edificio olía a café recién hecho y a los químicos de limpieza que usaba el personal de intendencia. Un aroma que conocía de memoria, que había respirado durante más de 30 años, desde aquellos días en que mi padre tosía sangre en su oficina del segundo piso mientras firmaba órdenes de compra con manos temblorosas.
La recepcionista, una muchacha joven que no reconocí, me miró con esa expresión confundida de quien ve a alguien fuera de lugar. Buenos días, señora. ¿Tiene cita con alguien? Soy Mariana Vega, dije. Y no necesito cita. Su rostro cambió en cuestión de segundos. Los ojos se abrieron, las mejillas se enrojecieron, las manos volaron hacia el teléfono para avisar a alguien. Pero yo ya estaba caminando hacia el pasillo que llevaba a las oficinas administrativas, mis tacones golpeando el piso de mosaico con un ritmo que no admitía interrupciones. El despacho del licenciado Armando Cordero quedaba al final del corredor, junto a la sala de juntas donde mi padre solía reunirse con los proveedores de algodón. La puerta estaba entreabierta. Entré sin tocar. Cordero levantó la vista de su computadora. 60 y tantos años, cabello gris peinado hacia atrás, el mismo bigote recortado que usaba desde que lo conocí hace 2 décadas. Un hombre leal, discreto, profesional, el único que quedaba de la vieja guardia de mi padre. Señora Vega, dijo poniéndose de pie. No esperaba. Siéntese, Armando. Necesito que me cuente la verdad sobre mi hijo. Algo cruzó por sus ojos. Alivio, tal vez. O el peso de un secreto que había cargado demasiado tiempo. Cerró la puerta detrás de mí. Durante la siguiente hora, Armando Cordero me contó todo lo que yo había elegido no ver. Las palabras salían de su boca como agua represada finalmente liberada, y cada frase era un golpe directo al estómago. Rodrigo llegaba tarde, 9, 9:30, a veces las 10 de la mañana. Delegaba sus responsabilidades en subordinados que ganaban una fracción de su salario. Cuando algo salía mal, culpaba a otros. Cuando algo salía bien, se llevaba el crédito completo. Los empleados se quejaban, señora. Hay favoritismo evidente. Los supervisores con 20 años de antigüedad ven cómo su hijo recibe aumentos que ellos nunca verán. Pero nadie dice nada, porque saben que es su hijo. Y usted es la dueña. Sentí el broche de plata de mi madre contra mi pecho, debajo de la blusa. Lo había puesto esa mañana sin pensarlo, como un amuleto. Hay algo más, dijo Cordero, y su voz bajó un tono. Documentos que usted firmó. ¿Qué documentos? Él abrió un cajón de su escritorio y sacó una carpeta gruesa, color manila, con el logo de la empresa impreso en la esquina. Me la entregó con las manos firmes, pero la mirada evasiva. Usted autorizó estas compras hace 4 meses. Las firmas son suyas. Abrí la carpeta. 4 camionetas de lujo. 3.200.000 pesos. Modelo del año. Con todas las especificaciones de confort que uno esperaría de vehículos ejecutivos. Pero las placas estaban registradas a nombre personal de Rodrigo, no de la empresa. Seguí leyendo. Un bono personal de 680.000 pesos, aprobado por productividad excepcional en el 4º trimestre del año anterior. Un trimestre donde las ventas habían caído un 12% según los informes que yo misma había revisado semanas atrás. Mi firma estaba ahí, al final de cada documento. Recordé vagamente esas noches en que Rodrigo venía a cenar, siempre con papeles que necesitaban mi autorización urgente. Mamá, es solo rutina. Mamá, confía en mí. Mamá, firma aquí y aquí y no te preocupes por los detalles. Y yo firmaba, porque era mi hijo, porque quería creer. Cerré la carpeta. El aire de la oficina se sentía espeso, cargado del olor a papel viejo y ambición podrida. Por la ventana entraba la luz de una mañana que ya no reconocía como propia. Mi hijo me estaba usando. No lo dije en voz alta. No necesitaba hacerlo. Cordero me miraba con esa expresión de quien ha presenciado una tragedia inevitable, de quien sabía desde hace tiempo que este momento llegaría. Me puse de pie. Dejé la carpeta sobre su escritorio. Gracias, Armando, por su honestidad. Señora Vega. Él intentó decir algo más, pero yo ya estaba saliendo por la puerta. Media hora después estacioné mi carro frente a la casa de Rodrigo y Valeria. Esa casa de techos dobles y cocina con isla de mármol gris. Esa casa que yo había financiado con 3 millones de pesos y la ilusión de un nieto que nunca existió. Valeria abrió la puerta.
Vestía ropa deportiva de marca, el cabello negro recogido en una cola perfecta, el maquillaje impecable incluso a media mañana. El perfume que usaba me llegó antes que su voz, dulce y empalagoso, como fruta pasada de madura. Mariana. ¡Qué sorpresa! No, mamá Mariana. No, suegra querida. Solo mi nombre, seco y sin afecto. Necesito hablar con ustedes. Rodrigo no está. Pero pasa. La sala olía a ambientador artificial, a velas aromáticas de esas que cuestan 200 pesos cada una. Me senté en un sofá que reconocí de las fotos de redes sociales. Cuero italiano, color crema. Más incómodo de lo que aparentaba. Valeria se sentó frente a mí, cruzando las piernas con esa elegancia ensayada que siempre me había parecido actuación. ¿En qué puedo ayudarte? Vine a preguntar por qué mi hijo ya no me llama. ¿Por qué solo aparece cuando necesita dinero? ¿Por qué me siento como una extraña en la vida que ayude a construir? Ella suspiró, como si mis palabras fueran una molestia menor, un problema pequeño que resolver antes del almuerzo. Mira, Mariana, Rodrigo ya es adulto, tiene su propia vida ahora. Las madres tienen que aprender a soltar. ¿Soltar? Sí, soltar. Dejar que vuele. La miré fijamente. El maquillaje perfecto, los labios pintados, los ojos que no mostraban ni rastro de calidez. ¿Soltar o ser descartada? Ella no respondió, solo encogió los hombros como si la diferencia no importara. Salí de esa casa sin despedirme. Las lágrimas llegaron cuando ya estaba en el carro, calientes contra mis mejillas, amargas en mis labios, pero no eran lágrimas de derrota, eran lágrimas de claridad. Encendí el motor. El broche de mi madre pesaba contra mi corazón. Ya no podía seguir rogando por un lugar en la vida de mi hijo. Yo esperé 2 semanas antes de actuar. 2 semanas de silencio calculado, de planificación meticulosa, de respirar hondo cada mañana frente al espejo mientras ensayaba una serenidad que no sentía. El broche de plata de mi madre descansaba sobre mi tocador, brillando bajo la luz del amanecer como un recordatorio constante de lo que estaba a punto de hacer. Una mujer que sabe callar, sabe cuándo hablar. Y había llegado mi momento de hablar. Organicé una cena elegante en mi propia casa, esa casa colonial de techos altos y pisos de barro que mi padre había construido con sus propias manos. La excusa fue perfecta: celebrar el nuevo ascenso de Rodrigo a director de operaciones, un puesto que yo misma había aprobado semanas atrás, firmando los documentos con plena conciencia de lo que significaban. Esta vez cada firma había sido deliberada. Contraté al mismo servicio de banquetes que había usado para su boda. Flores blancas en cada esquina, lirios y rosas que perfumaban el aire con esa fragancia dulce y casi funeraria que tienen las ocasiones importantes. Velas aromáticas de vainilla encendidas sobre la mesa del comedor, ese comedor de madera oscura donde mi padre solía sentarse a revisar las cuentas de la fábrica cuando yo era niña. Cristalería de Bohemia. Platos de porcelana con filos dorados, servilletas de lino bordadas con las iniciales de mi abuela, todo dispuesto con precisión milimétrica, como un escenario de teatro esperando a sus actores. Y vaya que iba a ser una función memorable. Los invitados fueron cuidadosamente seleccionados. Rodrigo y Valeria, por supuesto. Graciela, la madre de Valeria. Esa mujer de piel estirada y sonrisa de tiburón que siempre me había tratado como si fuera la sirvienta de mi propio hijo. El licenciado Armando Cordero, mi gerente general, y el licenciado Fernando Ruiz, abogado corporativo de Textiles Industriales del Pacífico, un hombre discreto de barba canosa que llevaba 20 años manejando los asuntos legales de la empresa. Rodrigo aceptó la invitación sin sospechar nada. ¿Cómo iba a sospechar? Para él, yo seguía siendo la madre ingenua que firmaba papeles sin leer, que prestaba dinero sin preguntar, que existía únicamente para facilitarle la vida. Qué equivocado estaba. A las 7 de la noche los invitados comenzaron a llegar. Escuché sus voces desde mi habitación, el murmullo de saludos corteses, el tintineo de las copas de champán que el mesero servía en la sala. Me tomé mi tiempo. Me miré al espejo una última vez.
El vestido rojo caía sobre mi cuerpo como una segunda piel. No era un rojo cualquiera, sino ese tono profundo de vino tinto que mi madre usaba en las ocasiones especiales, ese color que decía sin palabras que una mujer había llegado para quedarse. Me lo había mandado hacer especialmente para esta noche, con tela de la mejor calidad que producía mi propia fábrica. El broche de plata brillaba sobre mi pecho izquierdo, justo encima del corazón. Bajé las escaleras despacio. Cada escalón crujía bajo mis tacones con ese sonido familiar de madera vieja, de historia, de permanencia. Las voces en la sala se fueron apagando conforme aparecía en su campo de visión. Primero me vio Valeria. Sus ojos se abrieron casi imperceptiblemente, el maquillaje perfecto incapaz de ocultar su sorpresa. Después Graciela, que dejó de hablar a mitad de una frase. Luego Rodrigo, mi hijo, que sostenía una copa de champán como si fuera un escudo. Me miraron todos, y en sus ojos vi algo que no había visto en años. Respeto. O quizás era miedo. A veces se parecen tanto. Buenas noches, dije con una sonrisa que había ensayado frente al espejo. Gracias por venir a celebrar el éxito de mi hijo. El licenciado Cordero se adelantó a saludarme, besando mi mano con esa cortesía antigua que lo caracterizaba. El licenciado Ruiz asintió desde su lugar junto a la ventana, su expresión impenetrable como siempre. Pasamos al comedor. La cena transcurrió con esa tensión sutil que precede a las tormentas, conversación ligera sobre el clima, sobre política, sobre las noticias del día. Valeria apenas tocó su comida, empujando los trozos de filete con el tenedor como si esperara encontrar veneno oculto entre la carne. Graciela, en cambio, comía con apetito, comentando sobre la calidad del vino con esa voz nasal que siempre me había resultado insoportable. Rodrigo evitaba mi mirada. Fue durante el segundo plato cuando Graciela decidió abrir la boca. El aroma de las velas de vainilla se mezclaba con el olor del risotto de mariscos, creando una atmósfera casi irreal, como de sueño febril. Bueno, dijo limpiándose los labios con la servilleta de lino, es natural que Rodrigo tenga ciertas ventajas en la empresa. Después de todo, es tu hijo, Mariana. La sangre es la sangre. Sentí que el aire del comedor se espesaba. Los candelabros proyectaban sombras danzantes sobre las paredes, sobre los rostros de los presentes. Rodrigo soltó el tenedor con más fuerza de la necesaria. El metal chocó contra la porcelana con un sonido agudo que cortó el silencio. Ya basta, dijo con la voz tensa. Estoy cansado de que todos piensen que solo estoy aquí por mi mamá. He trabajado duro para llegar donde estoy. He demostrado mi valor una y otra vez. Merezco este puesto por mis propios méritos. Valeria le tocó el brazo, intentando calmarlo. Graciela sonrió con esa mueca de suficiencia que tanto la caracterizaba. Yo no dije nada, solo miré al licenciado Cordero. Él entendió. Con la misma calma con que había manejado crisis corporativas durante 2 décadas, Armando Cordero dejó su copa sobre la mesa y se aclaró la garganta. Rodrigo, con todo respeto, debo hacer una aclaración. Cada uno de tus ascensos en textiles industriales del Pacífico fue aprobado directamente por tu madre, desde tu contratación inicial hasta tu nombramiento como director de operaciones, incluyendo los bonos trimestrales, las camionetas ejecutivas y los viajes de capacitación al extranjero. Rodrigo palideció. El color abandonó su rostro tan rápido que pensé que iba a desmayarse. Valeria dejó caer la servilleta. Graciela abrió la boca para decir algo, pero no le salieron las palabras. Las velas seguían ardiendo. Las flores blancas perfumaban el aire. La cristalería de Bohemia reflejaba la luz temblorosa como si el tiempo se hubiera congelado. El silencio fue tan profundo que se escuchaba el temblor de las copas. Yo me levanté. La silla hizo un sonido contra el piso de madera que resonó como un disparo en medio de aquel silencio sepulcral. Sentí el peso del broche de plata de mi madre sobre mi pecho, ese recordatorio constante de generaciones de mujeres que habían aprendido a callar para después saber cuándo hablar. Este era mi momento.
Caminé hacia la cabecera del comedor con pasos lentos, deliberados. Mis tacones resonaban contra el parqué con ese ritmo que marca el compás de las decisiones irreversibles. El aroma de las velas de vainilla se mezclaba con el olor del café que Luciana había dejado preparado en el aparador, con las flores blancas que perfumaban el aire como si esto fuera un velorio. Y de cierta forma, lo era. Esta noche moría algo. La madre sumisa, la mujer invisible, la billetera ambulante que todos daban por sentada. Apoyé las manos sobre la mesa. La madera pulida reflejaba las llamas de los candelabros, creando un juego de luz y sombra sobre mi rostro. Miré a mi hijo directamente a los ojos. Hace 35 años, comencé con una voz que no reconocí como mía, tan firme, tan clara. Heredé una fábrica en quiebra. Tenía 27 años. Tu abuelo acababa de morir. Tú acababas de nacer. Rodrigo parpadeó. Valeria se llevó una mano al collar de perlas que yo le había regalado en su último cumpleaños. Graciela permanecía inmóvil como una estatua de cera. Nadie creía en mí. Continué, dejando que las palabras fluyeran como el agua represada durante décadas. Los proveedores me daban la espalda. Los banqueros se reían en mi cara. Los competidores apostaban a cuánto tiempo tardaría en vender. Mis propios empleados firmaron una carta pidiendo que contratara a un hombre para dirigir. A un hombre. Como si mi género fuera un defecto de fábrica. Caminé alrededor de la mesa. El terciopelo rojo de mi vestido rozaba las sillas de mis invitados, de mis verdugos, de mi familia. Trabajé 16 horas al día. 16. Durante años. Dormía 4 horas, a veces 3. Aprendí contabilidad sola, con libros que compraba de segunda mano. Negocié contratos en oficinas donde era la única mujer en la sala. Perdí contratos por negarme a ceder ante hombres que creían que una viuda joven estaba disponible. Gané otros por demostrar que mi trabajo valía más que sus prejuicios. Mi voz empezaba a quebrarse, no de debilidad, de rabia acumulada. Convertí esa fábrica moribunda en Textiles Industriales del Pacífico, la empresa más grande de su tipo en 3 estados. 400 empleados que dependen de las decisiones que yo tomo cada día. Exportaciones a 12 países. Una marca que se construyó con mis manos, con mi sudor, con las noches que pasé llorando de agotamiento mientras tú dormías en tu cuna. Rodrigo tenía los ojos húmedos. Una lágrima resbaló por su mejilla, esa misma mejilla que yo había besado miles de veces cuando era niño, cuando todavía me miraba como si yo fuera su heroína. Cuando tu padre murió, le prometí algo. Le prometí frente a su tumba que nunca te faltaría nada. Y cumplí. Vaya que cumplí. Me detuve detrás de Valeria. Olía a su perfume caro, ese que costaba lo que una trabajadora de la fábrica gana en un mes. Ese que yo pagué indirectamente. Les di 3 millones de pesos para la casa. Esa casa en la zona exclusiva donde les daba vergüenza invitarme. Nunca me agradecieron. Ni una vez. Ni una sola vez escuché las palabras «Gracias, mamá» salir de tu boca, Rodrigo. Mi hijo sollozaba ahora. Lágrimas silenciosas corrían por su rostro mientras Valeria permanecía paralizada. Los nudillos blancos de tanto apretar la servilleta. Cada ascenso que recibiste salió de mí. Cada bono. Cada viaje de capacitación. Cada aumento de sueldo. La camioneta del año pasado. Las acciones que te regalé pensando que valorarías el gesto. Todo, absolutamente todo salió de mí. Graciela abrió la boca para protestar, pero la callé con una mirada. Por primera vez en años, la mujer se quedó muda. Todo salió de mí. Repetí más bajo, sintiendo el peso de esas palabras. Y aún así, me convertí en la madre incómoda, la suegra que estorbaba, el fantasma que había que tolerar en las fiestas pero ignorar el resto del año. El silencio era tan denso que se podía cortar. Las velas crepitaban. El hielo en las copas de agua se derretía lentamente. Pero lo que más me duele, dije volviendo a mi lugar en la cabecera, no es el dinero, no es la ingratitud. Es que me dejaste de lado, hijo. Que dejé de existir para ti excepto cuando necesitabas algo.
que me convertí en un cajero automático con latido. Las lágrimas amenazaban mis propios ojos, pero las contuve. No esta noche. Y yo lo permití. Lo permití por miedo. Por miedo a perderte. Por miedo a que me odiaras. Por miedo a quedarme completamente sola. Pero hay algo peor que la soledad, Rodrigo. Es estar rodeada de gente que solo te valora por lo que pueden extraer de ti. El licenciado Ruiz, que había permanecido en silencio durante toda la cena, se inclinó hacia su portafolio de cuero negro. Sacó un folder grueso con documentos que tenían el membrete de una firma legal de Monterrey. Lo dejó sobre la mesa. Voy a vender mis acciones, anuncié con una calma que me sorprendió a mí misma. 850 millones de pesos, a un grupo industrial de Monterrey que lleva meses cortejándome. Ya firmamos la carta de intención. Rodrigo levantó la vista, los ojos rojos, hinchados, el rostro descompuesto como cuando era niño, y yo lo regañaba por romper algo valioso. En 72 horas, concluí mirándolo fijamente. Tú ya no tendrás empresa. El licenciado Cordero bajó la mirada. El licenciado Ruiz cerró su portafolio. Valeria emitió un sonido ahogado que podría haber sido un sollozo o una maldición. Graciela se había puesto del color de la remolacha, las venas del cuello palpitando visiblemente. Pero yo solo veía a mi hijo, a mi Rodrigo, al niño que había cargado en brazos, al adolescente que me prometió que siempre estaríamos juntos, al hombre que se había convertido en un extraño. Rodrigo no se movió. El mundo se detuvo. Yo firmé los documentos esa misma noche. El licenciado Ruiz extendió los papeles sobre la mesa del comedor, entre los platos de comida intacta y las copas de vino que nadie había tocado. La pluma pesaba en mi mano como si estuviera hecha de plomo. Cada trazo de mi firma se sentía como cerrar una puerta que había estado abierta durante 35 años. Rodrigo permanecía de pie junto a la ventana, mirándome con los ojos rojos e hinchados. Valeria y Graciela se habían marchado minutos antes, sin despedirse, dejando un rastro de perfume caro y resentimiento flotando en el aire. Mamá, su voz salió quebrada, como la de un niño pequeño que acaba de despertar de una pesadilla. Mamá, por favor, dame una oportunidad. Bajé la pluma. Lo miré. Mi hijo. Mi único hijo. El bebé que había sostenido contra mi pecho durante noches enteras de fiebre. El adolescente que me había prometido que nunca me abandonaría. El hombre que ahora suplicaba con lágrimas rodando por sus mejillas. Una oportunidad. Repetí lentamente, saboreando las palabras. Tuviste miles, Rodrigo. Cada día fue una oportunidad. Cada momento que elegiste el dinero sobre el amor. Cada vez que me dejaste sola en esta casa, mientras tú fingías que no existía. Puedo cambiar. Firmé el último documento con un trazo firme. Yo no necesito que cambies, le dije mirándolo directamente a los ojos. Necesito que entiendas algo fundamental. El dinero no compra amor. Nunca lo hizo. Nunca lo hará. Me levanté de la mesa. Las rodillas me temblaban, pero mantuve la compostura. El licenciado Ruiz recogió los papeles en silencio, guardándolos en su portafolio de cuero negro. Esta casa, dije echando un último vistazo al comedor donde había cenado sola tantas noches, la voy a vender también. Todo esto se termina. Y me retiré a mi habitación. Cerré la puerta con llave. Me senté en el borde de la cama. Esa cama matrimonial donde había dormido sola durante 25 años desde que murió mi esposo. Y finalmente, por primera vez en décadas, lloré. No de tristeza, de liberación. Las semanas siguientes pasaron como un sueño extraño. Vendí la casa de Polanco en menos de un mes. 40 años de memorias empacadas en cajas de cartón, las fotografías de mi boda, los juguetes viejos de Rodrigo que había guardado en el ático, las cartas de amor que mi esposo me escribía cuando éramos novios. Compré un departamento pequeño en una zona tranquila de la ciudad. 2 recámaras, una cocina diminuta, un balcón donde apenas cabían 2 macetas. El olor a pintura fresca me recordaba a nuevos comienzos.
Me inscribí en clases de pintura los martes y jueves. Nunca había sostenido un pincel antes, y mis primeros intentos parecían manchas de un niño de kinder. Pero había algo liberador en mezclar colores sin preocuparme por el resultado. Azul con amarillo, rojo con blanco. Cada lienzo era una conversación conmigo misma que había pospuesto durante décadas. Los miércoles asistía a un club de lectura en la biblioteca del barrio. Éramos 8 mujeres de diferentes edades, reunidas alrededor de una mesa de madera gastada, discutiendo novelas mientras tomábamos café aguado de una cafetera vieja, por primera vez en años. Tenía amigas que no me conocían como la dueña de nada, solo como Mariana, una mujer que leía libros y opinaba sobre ellos. Un jueves por la noche, mientras lavaba mis pinceles en el fregadero de la cocina, sonó mi teléfono. Era el licenciado Cordero. Señora Mariana. Su voz sonaba incómoda, como quien tiene que entregar malas noticias que en realidad no son tan malas. Pensé que debía informarle. Los nuevos dueños de la empresa despidieron a Rodrigo. Cerré la llave del agua. El silencio del departamento se volvió denso. ¿Por qué? Irregularidades financieras. Encontraron discrepancias en los reportes de gastos. Dinero que no cuadraba. Sentí un nudo en el estómago, pero no de sorpresa, de confirmación. Había sospechado algo así durante años, pero el amor de madre ciega me había impedido investigar. Gracias por avisarme, licenciado. Colgué. Las noticias llegaron en cascada durante las semanas siguientes. No las busqué, pero de alguna manera encontraron su camino hasta mí. Valeria pidió el divorcio 3 semanas después del despido. Según me contó una antigua conocida, la vi subirse a un taxi con 4 maletas enormes rumbo al aeropuerto. Regresó a vivir con su madre a una ciudad del norte. La casa de la zona exclusiva, esa casa de 3 millones de pesos que nunca me invitaron a conocer, fue embargada por el banco. Rodrigo no había pagado la hipoteca en 6 meses. Mi hijo terminó viviendo en un departamento pequeño, más pequeño incluso que el mío, en una colonia popular al oriente de la ciudad. Consiguió trabajo en una tienda de electrónicos del centro comercial, vendiendo televisores y celulares a desconocidos. No lo busqué. Créeme cuando te digo que cada célula de mi cuerpo quería marcar su número, quería correr a salvarlo. Quería abrazarlo y decirle que todo estaría bien, pero sabía, con esa certeza que solo da el dolor, que eso sería lo peor que podría hacer. Necesita tocar fondo. Me repetía cada noche antes de dormir. Necesita entender. Un domingo por la tarde, alguien tocó a mi puerta. Era Sofía, la esposa de un sobrino lejano que apenas conocía, pero que había escuchado la historia completa a través del chisme familiar. Tenía los ojos rojos de tanto llorar y olía a café viejo y noches sin dormir. Doña Mariana sollozó dejándose caer en mi sofá pequeño. Vine porque no sé qué más hacer. Rodrigo está destrozado. Perdió todo. El trabajo, la esposa, la casa. Tengo miedo de que pierda lo que le queda. La miré en silencio. Ya se derrumbó, le dije finalmente, sirviendo 2 tazas de té de manzanilla. La pregunta ahora es otra. ¿Qué van a construir? Sofía me miró sin entender, pero yo sí entendía. Por primera vez en mi vida, entendía perfectamente. Yo recibí la carta un martes por la mañana. 4 meses habían pasado desde aquella cena. 4 meses de silencio. 4 meses de noches donde miraba el techo de mi departamento pequeño preguntándome si había hecho lo correcto. El sobre era simple, papel manila, sin remitente visible. Mi dirección escrita a mano con una letra que reconocería en cualquier parte del mundo. La misma letra que había visto en las primeras tareas de preescolar, en las cartas del Día de las Madres, en los garabatos que guardaba en una caja de zapatos debajo de mi cama. La letra de Rodrigo. Mis manos temblaban mientras abría el sobre. Olía a tinta fresca y a algo más. A humildad, quizás. A rendición. Mamá, comenzaba la carta. Perdí todo. La empresa, el matrimonio, la casa, el auto, los amigos que resultaron no ser amigos, el dinero que creí que era mío, la arrogancia que usaba como armadura. Lo perdí todo, mamá.
y en el proceso de perderlo finalmente te encontré. No, finalmente me encontré a mí mismo. Tuve que leer esa línea 3 veces. Las lágrimas me nublaban la vista. La carta continuaba. Trabajo en una tienda de electrónicos. Gano la 10ª parte de lo que ganaba antes. Mi departamento tiene goteras cuando llueve, y el vecino de arriba toca la guitarra mal a las 11 de la noche. Como frijoles con arroz 4 días a la semana porque es lo que alcanza. Y soy feliz, mamá. Por primera vez en mi vida adulta, soy genuinamente feliz. Gracias por amarme cuando no lo merecía. Gracias por soltarme cuando debías haberlo hecho años antes. Gracias por enseñarme que la dignidad vale más que cualquier cuenta bancaria. Me senté en el sofá pequeño de mi departamento. El sol de la mañana entraba por la ventana, calentando mis piernas. El olor del café que había preparado se mezclaba con las lágrimas que caían silenciosas por mis mejillas. Tu hijo arrepentido, Rodrigo. Esa noche me senté en el balcón diminuto con una hoja de papel y un bolígrafo. Las macetas de geranios perfumaban el aire. A lo lejos se escuchaba el murmullo de la ciudad preparándose para dormir. Escribí mi respuesta. Hijo mío, no estoy orgullosa del ejecutivo que ganaba millones y vivía en mansiones. Estoy orgullosa del hombre que trabaja con dignidad en una tienda de electrónicos. Estoy orgullosa del hombre que come frijoles con arroz y no le da pena admitirlo. Estoy orgullosa del hombre que finalmente entiende que el valor de una persona no se mide en pesos ni en dólares. Ese hombre es mi hijo. El otro era un extraño con tu cara. Te amo, mamá. Una semana después, alguien tocó a mi puerta. No esperaba visitas. Dejé mi taza de té de manzanilla en la mesita y caminé hacia la entrada. El piso de madera crujía bajo mis pies descalzos. Abrí la puerta. Era Rodrigo. Se veía diferente. El traje italiano había sido reemplazado por unos jeans gastados y una camisa de algodón sencilla. El reloj caro ya no estaba en su muñeca, pero sus ojos, esos ojos que conocía desde que eran 2 puntos negros en un ultrasonido borroso, tenían algo que nunca había visto en ellos. Paz. Mamá. Su voz se quebró. No dijimos nada más. No hacía falta. Nos abrazamos en el umbral de mi departamento pequeño. Olía a jabón barato y a café recién hecho. Sus brazos me rodearon con una fuerza que no era de posesión, sino de gratitud. Lloré en su hombro. Él lloró en el mío. 35 años de ser madre. Miles de abrazos dados y recibidos. Pero ese fue el primero real. Tomamos café en el balcón. El espacio era tan pequeño que nuestras rodillas casi se tocaban. Los geranios rojos brillaban bajo el sol de la tarde. Tengo una idea, dijo Rodrigo sosteniendo su taza con ambas manos. En la tienda aprendo mucho sobre electrónicos. La mayoría de los aparatos que la gente tira pueden repararse. Quiero abrir un negocio. Electrónicos renovados. Segunda oportunidad. Segunda oportunidad. Repetí. Para los aparatos, asintió. Y para mí. Me contó su plan. Reparar televisores, computadoras, celulares que otros desechaban. Vender algunos a precio justo. Donar otros a escuelas rurales que no tenían recursos para tecnología. No seré rico, mamá, pero seré útil. Sonreí. Ya eres rico, hijo. Solo que ahora cuentas las monedas correctas. La inauguración fue 3 meses después. El local era pequeño. Un espacio de 40 metros cuadrados en una calle comercial modesta. Las paredes pintadas de azul claro. Un letrero hecho a mano que decía Electrónicos renovados. Segunda oportunidad. Asistí con mi vestido rojo. El mismo vestido de aquella cena, pero esta vez no me lo puse como armadura. Me lo puse como celebración. Rodrigo cortó el listón con unas tijeras prestadas. Había invitado a sus nuevos amigos, el dueño de la tortillería de la esquina, la señora que vendía flores en el mercado, 3 maestros de una escuela rural que recibirían las primeras donaciones. Gente real. Conexiones verdaderas. Soy más feliz ahora, me dijo Rodrigo mientras veíamos a los invitados explorar el local. Más feliz que cuando tenía todo lo que el dinero podía comprar. Lo sé, respondí apretando su mano. Se te ve en los ojos.
Esa noche, de vuelta en mi departamento, me senté en el escritorio pequeño junto a la ventana. Tomé una hoja de papel y un bolígrafo. Escribí una última carta, esta vez dirigida a mí misma. Querida Mariana, hoy cumplo 63 años de vida y apenas estás empezando a conocerte. Estoy orgullosa de ti, no por el dinero que ganaste ni por la empresa que construiste. Estoy orgullosa de la mujer que tuvo el valor de decir basta. La mujer que aprendió que el amor sin respeto es manipulación. La mujer que descubrió que su valor no depende de lo que otros piensen de ella. Tu dignidad no se negocia. Tu amor propio no tiene precio. Tu historia merece ser contada. Con amor infinito, tú misma. Dejé el bolígrafo sobre la mesa. El broche de plata de mi madre brillaba en mi solapa. Podía escuchar su voz susurrando desde algún lugar lejano. Una mujer que sabe callar, sabe cuándo hablar. Había callado durante años, pero finalmente había hablado. Me llamo Mariana Vega. Esta es mi historia. La historia de una mujer que lo perdió todo para encontrarse a sí misma. La historia de una madre que aprendió que soltar no es abandonar, sino amar de verdad. Gracias por escucharme. Si esta historia cambió algo en ti, compártela. Una historia puede salvarnos.